Parabólico. Escriba parabólico. Ya. Kelly está charlando mucho. Y bajo las notas. Ya la he hecho 2 veces que está súper allá. Se parece. Mire por qué dejan ese espacio ahí. Y no se haga la loca que está hablando también con usted. Corra para allá, que después estar encima ya del otro. Listo. Empezamos. Toca subirle el volumen, porque si no, grave. 332 a.C. La isla fortaleza de Tiro, considerada inexpugnable, es atacada. ¿Puedo apagar el micrófono? El único hombre con la audacia para intentar tal asedio es Alejandro Magno. Su ambición parece no tener límites. El momento es una batalla crucial en la misión de conquista de Alejandro. Es un mundo cruel en el que se gobierna por la fuerza. La clave para la victoria será la catapulta, una máquina diseñada para destruir todo lo que esté a su alcance. La catapulta cambia por completo la naturaleza de la guerra. Pero Alejandro necesitará poner sus catapultas a distancia de tiro para tener éxito y su enemigo está dispuesto a luchar hasta el último hombre. En la historia de la humanidad hay capítulos críticos en los que convergen un individuo audaz, una situación crucial y una innovación técnica. Una conjunción del hombre, el momento y la máquina. Alejandro Magno y la catapulta. Hola, soy Hunter Ellis. En el 332 a.C., Alejandro Magno está en plena campaña para conquistar el mundo. Ya gobierna toda Grecia, pero ahora pretende tomar el imperio persa. Cuando su ejército llega a la isla-ciudad de Tiro, Alejandro se enfrenta a un enemigo con una tremenda ventaja. Si quiere conquistar la ciudad, necesitará un ingenioso plan y un potente arsenal. Por suerte para él, cuenta con ambos. La catapulta es una herramienta esencial que ayudará a que Alejandro pase de valiente guerrero a soberano del mundo antiguo. En Tiro, debe apoderarse de un enclave amurallado a 500 metros de la costa, protegido por una flota y un fiero ejército. Para Alejandro es una batalla crítica en su conquista del mundo antiguo. Cree que su destino es propagar el estilo de vida griego por toda Asia. Los griegos han decidido que solo existen 2 tipos de hombres, ellos y el resto. Y el resto es inferior. Tenían una palabra para designarlos: bárbaros. Durante cientos de años antes del nacimiento de Alejandro, los griegos defendieron ideas como el gobierno electo y la libertad individual. Esto contrasta enormemente con otros grandes regímenes de la época, en especial el persa. Los griegos piensan que en Persia todos son esclavos. Y en cierto modo lo son. No tienen derecho a la propiedad privada ni a expresarse libremente. Podría decirse que son esclavos del gran rey. El conflicto ideológico y bélico entre Persia y Grecia dura ya casi 200 años. En el 480 a.C., los persas invaden Grecia, destruyendo muchos lugares sagrados a su paso, incluida la Acrópolis de Atenas. Si algún pueblo los invadía, jamás lo olvidaban. Era algo que recordaban durante siglos. Las invasiones, las grandes batallas y las grandes derrotas. Siempre sintieron el impulso de atacar a los persas por lo que les habían hecho. Casi 150 años después, en el 336 a.C., un hombre emprende la venganza. Es Alejandro Magno, que con solo 20 años asume el mando del más temible ejército del mundo griego. En los próximos 13 años, guiará a sus guerreros en un avance que cubrirá más de 17.000 kilómetros a través de 3 continentes. Es educado en la creencia de que los persas son el enemigo. Saquearon Grecia en el pasado. Hay una cuenta que saldar. Y él es el hombre para hacerlo. Una de las máquinas de guerra más potentes de Alejandro es la catapulta, entonces llamada balista, del griego ballo, que significa arrojar. Utiliza la fuerza de la tensión para lanzar proyectiles de 13 kilos a más de 140 metros contra las fortificaciones enemigas.
Las catapultas introducen un nuevo elemento en la historia militar griega. Ahora la tecnología puede ganar o perder una batalla, cuando en el pasado todo se basaba en el valor y la fuerza personal. Pero Alejandro ve un potencial incluso mayor en la balista y obliga a sus ingenieros a mejorar su tecnología. La mayoría de los líderes se contentan con utilizar arcos, flechas y lanzas. Pero Alejandro comprende lo que los ingenieros pueden hacer y explota esa capacidad en sus conquistas. Sus ingenieros idean una forma nueva y más potente de disparar piedras y flechas, perfeccionando el uso de la torsión. Con la catapulta de torsión, se lanzan piedras más grandes a mayor velocidad, causando más daño, y se emplea para derribar fortificaciones. Para demostrar la diferencia entre tensión y torsión, tenemos una maqueta de la catapulta de Alejandro. La tensión es como un tirachinas. Se tira del elástico donde se almacena la energía y se suelta. La torsión es diferente, porque toda la energía se almacena en estas cuerdas retorcidas de los extremos. Esto aporta mucha más potencia, y cuando tiro hacia atrás, puedo sentirla. Cuanto más se giran los haces, más potencia se obtiene, y son difíciles de sujetar. Suelto. Catapulta de torsión. Mayo, año 334 a.C. Alejandro cruza el Helesponto, la masa de agua que separa Europa de Asia. Está decidido a derrotar al poderoso rey persa Darío III. En noviembre del año siguiente, Darío lleva su ejército hasta la ciudad costera de Isos para detener el avance del macedonio. Superado en número, Alejandro utiliza su habilidad militar y la fuerza de su caballería para atravesar las líneas enemigas. Rodeado y con sus generales muertos en combate, Darío es presa del pánico y huye. Pero en vez de perseguirlo y derrotar a su ejército, Alejandro se dirige al sur, hacia Egipto, para asegurar su flanco. Es absolutamente clave. Está en el borde oeste del Imperio Persa. Nadie puede conquistar Persia sin conquistar antes Egipto. Alejandro sabe que para la derrota total de Darío y su imperio, debe destruir su poderosa flota. Su estrategia llevará a su ejército por la costa mediterránea para tomar las principales bases navales persas, en la actual Turquía y Oriente Próximo. Prácticamente ha disuelto su propia flota y decide conquistar las bases navales persas por tierra. Alejandro no encuentra resistencia en su avance. Con facilidad se hace con el control de las ciudades costeras fenicias aliadas de los persas. Aradus, Biblos, Sidón, todas ellas le dan la bienvenida y se ponen de su lado, abandonando a los persas. Probablemente Alejandro esperaba lo mismo de Tiro. Pero la isla-ciudad de Tiro, la mayor potencia fenicia, con una población de al menos 40.000 habitantes, es otra historia. Al principio, el hijo del rey y algunos nobles dan la bienvenida a Alejandro. Pero cuando éste les pide orar en su templo de Heracles, es rechazado. Se trata de una cuestión de principios. Ellos no quieren que ofrezca sacrificios a su dios en la isla, y eso lo enfurece. Palatzes! Malacca! Alejandro decide tomar la ciudad por la fuerza. Pero antes de hacerlo, da a los tirios una última oportunidad de cooperar. Envía a la ciudad mensajeros desarmados que les ofrecen la oportunidad de rendirse. Llegados a este punto, los tirios ya habían decidido que sería todo o nada. Como respuesta a Alejandro, suben a los dos enviados a las murallas para que estén a la vista de los macedonios y sus aliados fenicios. Les cortan el cuello y los arrojan al vacío.
Es una dura respuesta que no es bien recibida por el griego. Alejandro tiene la intención de tomar Tiro como sea, y ese insulto lo impulsa aún más. Sabe que no puede dejar sin conquistar la ciudad más poderosa del reino fenicio, y decide que Tiro será un ejemplo para todos aquellos que se resistan. Debe ser destruida. Pero Alejandro tiene un problema. No hay forma de acercar a la isla sus máquinas de guerra, catapultas, arietes y torres de asedio. Los tirios se sienten muy confiados, ya que nadie había conseguido conquistarlos hasta el momento. La isla se encuentra a unos 500 metros de la costa, separada por un profundo canal. En la isla tienen un manantial de agua dulce y abundante abastecimiento de comida, y los soldados tirios están tan preparados y son tan valientes como las tropas macedonias de Alejandro. Los tirios parecen contar con todas las ventajas y para Alejandro hay muchos otros obstáculos. Un muro impenetrable de 6 metros de grosor en su base rodea toda la isla. Se dice que la muralla medía 45 metros de altura y era enormemente gruesa. Tenía almenas y estaba reforzada estructural y tácticamente por torres de disparo. A lo largo de todo el muro, las torres tenían la capacidad de albergar catapultas. Así que debieron sentirse sobrecogidos al observar todo eso desde la costa. Alejandro no tiene flota para alcanzar Tiro y se enfrenta a un formidable enemigo con más de 10.000 guerreros. Esta podría ser su batalla más sangrienta. Enero 332 a.C. Un guerrero legendario está decidido a llevar a cabo la tarea que tiene por delante. Su éxito requerirá un implacable plan de ataque. El hombre, Alejandro Magno. El momento, el asedio de Tiro. La máquina, la catapulta de torsión. Alejandro se embarca en un proyecto sin precedentes para invadir la ciudad que se encuentra frente a la costa del actual Líbano. Su estrategia, unir la isla con el continente. La isla se encontraba a unos 500 metros de la costa. El primer reto era acceder a la ciudad. Es imposible atacar si no se puede llegar hasta ellos. Alejandro ordena la construcción de un istmo artificial de 60 metros de ancho, un dique con los recursos disponibles en la zona. Es algo que no se había hecho nunca. Pero él cuenta con los suficientes ingenieros como para estar seguro de poder lograrlo. Lo que hace es utilizar los recursos de la zona en la que se encuentra. Derriba la ciudad de tierra firme, la vieja Tiro, que así se llamaba, y usa los escombros. También trae madera de las montañas del Líbano, el famoso cedro del Líbano. El plan de Alejandro para derrotar a Tiro parece un reto inalcanzable, especialmente en el siglo IV a.C. Pero no hay que extrañarse de la determinación y confianza dada su trayectoria y su ambición. Alejandro nace en Pellas, Grecia, en el 356 a.C. Su padre, Filipo II de Macedonia, es un guerrero visionario que recluta y entrena un cuerpo de soldados profesionales que forman el núcleo de su poder militar. Su ejército está diseñado para el sometimiento de pueblos enteros, la matanza de miles de personas o la ocupación de grandes territorios. El objetivo de Filipo es atacar al imperio persa y a su nuevo rey, Darío III. Se trata de un plan osado, teniendo en cuenta que el reino de Darío es 10 veces más grande que el de Filipo. La madre de Alejandro es Olimpia, una princesa del vecino Épiro. Está considerada una mística y cuando nació Alejandro, muchos creyeron que había sido engendrado por el dios Zeus.
A medida que crece, el joven combina el misticismo de su madre con la belicosidad de su padre. Sentía que había nacido para hacer grandes cosas y tenía todas las cualidades necesarias: carácter, carisma y previsión, además de un valor extremo. A medida que el imperio de su padre crece hasta abarcar más de 50.000 kilómetros cuadrados, Alejandro prevé una extensión mucho mayor de su propio poder. Filipo quería invadir Persia hasta llegar a Babilonia e integrarla en su imperio. Alejandro pensaba que podía superarlo con algo más global. Para cultivar la mente y el espíritu de Alejandro, Filipo llama a su viejo amigo de la niñez, Aristóteles, para que le enseñe ciencia, filosofía y matemáticas. Los 2 años de lecciones causan profundo impacto en Alejandro. En su campaña contra el imperio persa, guarda bajo la almohada junto a su daga el ejemplar de Aristóteles de la Ilíada. Alejandro se convertirá en una especie de rey filósofo que tiene ideas bastante grandiosas sobre cómo ser monarca. La ambición de Alejandro es algo que su padre utiliza en provecho propio. Durante la conquista de las ciudades-estado de Grecia en el 338 a.C., pone a su hijo al frente de las tropas en los combates. Con 18 años, Alejandro manda a hombres con el doble de edad y de experiencia. Aún así, se comporta como un verdadero héroe. Gran parte de los primeros éxitos de Alejandro se deben a las avanzadas tácticas de guerra de su padre. Filipo revoluciona la tradicional formación de batalla griega conocida como falange, una columna de infantería pesada. Él decide eliminar parte de la pesada armadura y sustituir sus lanzas de 2,5 metros por unas picas llamadas sarisas de casi 5 metros. Eso significa que no solo pueden alcanzar las 3 primeras filas enemigas, sino también la cuarta y la quinta. Ello supone casi un 40% más de potencia letal. La apretada falange forma un denso muro de escudos y lanzas. En su lento avance es capaz de atravesar casi cualquier resistencia. Tienen un centro duro como una piedra, que sería la falange, y caballería en los flancos para el ataque. Era una táctica sin precedentes en la época. En los últimos años de adolescencia de Alejandro, Filipo y Olimpia se separan. Él se casa con otra mujer y se especula con que el hijo de ese segundo matrimonio podría heredar el trono. Filipo se embarca en una poligamia en serie. Con fines gubernamentales, se casa con varias mujeres. Alejandro está indignado ante cualquier intento de arrebatarle su derecho al trono. Él y Filipo mantienen una fuerte discusión y es obligado a abandonar Épiro con su madre. A partir de ese momento, surge la necesidad de un periodo de enfriamiento. Alejandro y Filipo tuvieron un serio enfrentamiento en el último año de vida del padre. En el 336 a.C., cuando comienza la campaña contra Persia y Darío, Filipo está celebrando la boda de su hija y es asesinado en la fiesta. Rápidamente Alejandro se hace cargo del reino. El hijo consolida su poder matando a una serie de personas, príncipes rivales y pretendientes al trono, mucho más cercanos a Filipo que él. Con tan solo 20 años, Alejandro está decidido a lograr aquello con lo que Filipo solo había soñado: derrotar al imperio persa. Pero primero debía consolidarse como nuevo líder del reino de su padre. En el 335 a.C. aplasta rebeliones en varias zonas de Grecia, sobre todo en la ciudad de Tebas. Alejandro toma la ciudad y la arrasa.
Entonces, comentarios para todos, muchachos. De todo lo que se ha mencionado aquí mientras yo estoy revisando unas cosas, ¿sí? Yo también estoy tomando como ahí apuntes para poder hacer los comentarios al final. Desde todo lo que hablan de historia, de guerras, ¿sí? Tomar en cuenta que el tema del movimiento parabólico, ¿con qué relación tiene ahí con supuestamente las armas que mencionan ahí? Dejo una interrogante que es, ¿la ballesta también se considera como una catapulta? Eso, dejo la pregunta ahí, ¿sí? Pero para que ustedes se vayan guiando. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mencionan varias clases o diseños que hubieron en esos tiempos, aunque ahorita ya pues, la tecnología, ustedes saben que ha avanzado un poco más y ya ni una catapulta, ya se hacen otro tipo de armas, por decirlo así, ¿no? Pero entonces en ese tiempo, los diseños que se mencionan, tener en cuenta cuál es la diferencia de cada uno de ellos, aparte de los materiales, ¿no? Y porque vamos a llegar a hacer una construcción. Entonces usted vaya pensándose ahí de una vez, mientras va viendo eso. Vamos a hacer una construcción no muy grande, ¿no? No para tumbar lo que están construyendo acá al lado, que vende a hacer ruido, sino algo así, una mini catapulta. Entonces vaya, porque pilas que hay varias clases. De una vez mire cuál es la que le llama más la atención a usted. Y vaya pensándose cómo la va a construir. ¿Listo? O sea, ahí vaya tomando en cuenta cuál va a construir, pero que sirva, ¿no? O sea, usted la trae acá, la muestra aquí para todos y podríamos entonces de una vez comenzar con los trabajos que vamos a mostrar en la semana de cultural. ¿Ah? Hasta el momento váyase pensando el diseño y qué tipo de catapulta usted va a abordar. Obvio, usted la arma, no les estoy diciendo vayan y compren unos materiales, no. Vaya pensando usted cómo construiría una catapulta y qué clase, porque hay varios diseños. Algunos dirán palos de paleta, algunos con los de bombombún, pero que funcione, ¿no? O sea, y que usted haga una explicación como tal a nivel general del diseño, materiales, todo lo que tenga que ver. Entonces, por eso yo les digo, mencionan aquí muchas cosas de la historia, pero a la vez también la importancia de qué tan efectiva será, por ejemplo, decir la ballesta con una catapulta tradicional. ¿Cuál será mejor? Depende de qué. Sí, eso ya usted se va a como a estar en su cuento y va a explicar todo, hasta desde el diseño hasta eso. Y pilas que vamos a elegir entonces los mejores para la Semana Cultural y pues ustedes saben que tendrían que exponer, explicar todo eso y que tiene que ver con el tiro parabólico o el movimiento parabólico. ¿Listo? Ah, mire, un juego que aplica eso, ¿no? Miren, sí, y que de pronto el comentario va para otro lado, pero sí, se ve reflejado, claro que sí, pero ¿con qué se lanzan? ¿Con qué se lanzan? ¿Eso es qué? ¿Una resortera, cauchera le llaman? Hasta inclusive, ustedes yo creo que sí, en algún momento, ¿no? Ahí con un tubo de PVC, y si se coloca una bomba o el guante o un dedo del guante. Ah, bueno, miren que yo estoy dando ideas. Pero entonces miren que es que yo quiero que se den cuenta que yo sé que el video algunos están allá como, pero miren que de ahí yo puedo sacar, y aquí yo estoy tomando mis apuntes mientras también estoy aquí calificando algunas cosas, pero miren que sí podemos, y son cosas que ustedes han estado relacionados, pero que usted en ningún momento dijo, oiga, esto tendrá que ver algo con alguna clase que vamos a ver, no, nunca, pero entonces traigamos esas aplicaciones aquí, a clase. Entonces, si usted llega a construir con un tubo, usted puede traer hasta una lámina de icopor y demostrar la potencia, pero pilas porque la idea es que después de la construcción, hacer ejercicios y analizar su propia construcción.
¿Sí? O sea, en este caso, ¿cuál es la distancia entonces que podríamos calcular de lo que digamos que si es una piedra, pues una piedra, si es, o sea, todo, analizar todo desde una perspectiva de la física. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es lo que ustedes deben de estar ahí. ¿Listo? Entonces continuamos con eso. Esos eran los comentarios que iba a hacer. Y la pregunta que les dejé. ¿Listo? Continuamos, muchachos. ¿Listo? Eso conmociona a todo el mundo heleno. Tebas es una de las más grandes y prestigiosas ciudades-estado y ahora está en ruinas. 6.000 tebanos son masacrados en un día. Esta despiadada acción demuestra la ventaja psicológica de Alejandro sobre sus enemigos. Era capaz de cualquier cosa. Era impulsivo, lo que causaba cierta sensación entre sus enemigos de que era imposible predecir sus movimientos. Bajo su mando y temido por todos, tiene un ejército de los soldados mejor adiestrados del mundo. Con 30.000 hombres, su fuerza no tiene igual. A Alejandro no le preocupaba lo que pudiera hacerle el enemigo, sino lo que iba a hacerle él. Eso es un modo de pensar muy diferente. Estimula a sus soldados con su confianza y capacidad y con la camaradería que comparte con ellos. Querían a Alejandro, lo seguían y hacían cuanto les ordenaba, pero nunca les pidió nada que no hiciera él mismo. En los 2 años siguientes, desde el 334 al 332 a.C., Alejandro dirige a su ejército a través de la actual Turquía y sale victorioso de todas las batallas. Pero el sitio de Tiro es una lucha muy diferente. Tiene que conquistar una isla fortificada a unos 500 metros de la costa. A finales de enero del 332 a.C., pocas semanas después de llegar a Tiro, Alejandro inicia la construcción de un istmo para unir la isla con el continente. La realización del muelle será un proyecto inmenso y complejo. El proceso de construcción implicaba idear un modo de contener la tierra vertida para que no se extendiera por el fondo marino. Los ingenieros de Alejandro dieron con una solución extraordinaria para reforzar ambos lados de la escollera. Se clavan en el lecho marino 2 filas de estacas para crear una barrera sólida que contenga las toneladas de tierra y árboles. Debía ser una superficie bastante plana, para que las máquinas de guerra pudieran avanzar por ella. Por ese motivo crearon una estructura de piedra y madera. A medida que la construcción se encuentra con las corrientes mediterráneas, el avance se ralentiza. A medida que se acercan a Tiro, hay más profundidad y las corrientes son más fuertes. Están a mayor distancia de sus recursos de avituallamiento y bajo el ataque constante desde la ciudad. Para proteger a sus trabajadores de los arqueros y catapultas, Alejandro construye una torre defensiva a cada lado del dique. Desde allí, sus arqueros disparan a las naves tirias. A pesar de las dificultades, 2 meses después, el istmo se acerca significativamente a Tiro. Ahora la amenaza del ejército de Alejandro se convierte en verdadera preocupación. Su flota entra en acción, lanzando una serie de asoladores ataques contra los equipos de construcción. Alejandro no contaba con barcos para protegerse de los sirios, y estos podían desembarcar y asaltar a sus trabajadores que traían madera de las montañas del Líbano. Para atacar a los trabajadores, los tirios construyeron un ingenioso barco de proa alargada que llegaba al muelle. Enviaron un barco lleno de calderos con líquido en ebullición, azufre y fuego. Cuando el barco se estrelló contra la escollera, el líquido combustible se extendió por todas partes, destruyendo la obra. Las llamas lo queman casi todo. El istmo, las máquinas de guerra y las torres. Y los restos son barridos por las fuertes corrientes mediterráneas. El ataque destruye meses de trabajo y podría desbaratar el plan de Alejandro.
Marzo del 332 a.C. Alejandro Magno lleva 2 meses asediando Tiro cuando sus habitantes destruyen su camino hacia la ciudad y liquidan su estrategia de combate. Su campaña por conquistar el mundo antiguo conocido entra en punto muerto. Es una de las pocas veces en la carrera de Alejandro en que se encuentra ofuscado. Piensa incluso en abandonar, aunque solo por un momento. Él no es de los que se rinden. Es el tipo de persona que cuando se enfrenta a un reto, aunque parezca haber fracasado, sigue intentándolo. Alejandro decide reconstruir el muelle. Esta vez lo hace en ángulo, para protegerlo de las fuertes corrientes mediterráneas. Además, se da cuenta de que debe utilizar los barcos de las ciudades fenicias costeras que ya ha conquistado para proteger a sus trabajadores. Es entonces cuando a Alejandro se le ocurre una gran innovación táctica. Decide cargar su artillería en barcazas. Alejandro quiere equipar los barcos con armas diseñadas para acabar con las naves atacantes tirias y otras defensas. Su arma más revolucionaria es la catapulta de torsión, un artefacto letal que permite a los ejércitos de Alejandro luchar a distancia. La catapulta es una máquina relativamente nueva en el campo de batalla. Inventada por los griegos, solo llevaba en uso unos 60 años. Antes de la invención de la catapulta, era casi imposible tomar una ciudad fortificada. Cualquier plaza rodeada por una muralla era inexpugnable. No había forma de derribar aquellos muros, o sí, pero a costa de un inmenso número de bajas. La catapulta cambió la ecuación, y por primera vez en la historia griega, un arma de asedio conseguía derribar las murallas y permitir el asalto frontal, algo que no se había visto antes. Las catapultas de tensión alcanzan a un objetivo a unos 140 metros de distancia. Pero el diseño mejorado de Alejandro aporta mayor fuerza y casi el doble de alcance. Su catapulta aprovecha la fuerza de la torsión utilizando la energía almacenada por cuerdas, crines de caballo o tripas retorcidas. Los haces de cuerda pueden ser muy largos, mucho más que los del arco de la catapulta de tensión. Y por ese motivo, se pueden lanzar piedras, flechas y proyectiles a mucha más distancia. Conocidas por balistas, estas máquinas miden unos 6 metros de altura y presentan unos brazos de madera entre 1 y 2 metros de longitud. Un torno tira hacia atrás de la cuerda del arco entre los brazos para crear un potente mecanismo de liberación. A medida que se va enrollando la cuerda, se almacena una gran cantidad de energía. Esta se libera cuando se suelta. La catapulta de Alejandro es capaz de lanzar proyectiles de 13 kilos a más de 270 metros. Están hechos de piedras pequeñas mezcladas con arcilla. Pesadas flechas de hierro de hasta 9 kilos también pueden ser lanzadas con fuerza y precisión letales. Hay ejemplos de proyectiles y piedras que han alcanzado a personas, incluso clavándolas contra las empalizadas. Si se dispara contra un grupo de soldados que se aproxima, se puede ensartar a 4 o 5 de ellos. La catapulta requiere de una gran habilidad para funcionar precisa y efectivamente. Los accidentes pueden ser mortales si la fuerza del potente mecanismo se descontrola. Se sabe de catapultas que han fallado y ha sido imposible hallar al equipo que la manejaba. Si algo se rompe durante el disparo, todo se viene abajo y se encuentran restos de los servidores por todas partes. Eric, esta máquina es impresionante. Se trata de una versión actual de la catapulta de Alejandro. ¿Cómo la has construido? Encontramos unos planos en un libro que había sido escrito hace miles de años y nos basamos en las dimensiones descritas en ellos. Luego se trata de un diseño griego hecho con materiales modernos. Así es. Los brazos de 3,5 metros de la catapulta de Eric están hechos de fibra de carbono y Kevlar para evitar que se rompan por la enorme fuerza que se genera al lanzar objetos.
Esta cuerda enrollada significa que se trata de una catapulta de torsión, ¿correcto? Sí, esto es la madeja, que tiene unos 25 centímetros de diámetro. Se enrosca igual que esos pequeños aviones de juguete que llevan una goma en la hélice, y eso les proporciona la energía. Eric y su equipo intentan alcanzar un objetivo situado a 60 metros de la catapulta con esta piedra de 6 kilos. Hay que probar para alcanzar la distancia adecuada. La última vez que lanzamos esta piedra alcanzó 83 metros y medimos el ángulo de lanzamiento, así que ahora introducimos los datos en el ordenador y calculamos la distancia o el ángulo que necesitamos para alcanzar el objetivo a 60 metros. El resultado es un ángulo de 19 grados. Obviamente Alejandro no tenía ordenadores. En vez de ello, unas tablas muy precisas indicaban a sus operadores el ángulo adecuado para destruir el objetivo. Estamos listos, vamos allá. 3, 2, 1. Sí, buen disparo. Un resultado muy espectacular. ¿Habéis hecho pruebas antes? Es la primera vez que disparamos con esta máquina y los resultados son impresionantes. Sí, ha causado un daño considerable al muro que hemos colocado a 60 metros con una piedra de 6 kilos. Si hubieran sido tropas, no habrían llegado tan lejos con una lanza. Las habríamos superado. Habría sido bastante preciso. Sí, ha dado justo en medio haciéndolo pedazos. Es una gran fuerza para un arma que fue diseñada hace 2000 años. En cuanto Alejandro logra montar las catapultas en sus barcos, empieza a atacar las murallas de tiro. También necesita que las catapultas protejan la construcción del dique y mantengan a los tirios en la ciudad. Pero esta no será tarea fácil. Los barcos deben ser unidos para formar plataformas flotantes para las catapultas que pesan varias toneladas. Las máquinas son grandes y potentes y pueden lanzar piedras lo bastante pesadas para derribar las almenas. Las catapultas de los barcos también sirven para impedir los ataques tirios. Cuando el sitio llega a su sexto mes, Alejandro se siente más confiado. La construcción del segundo muelle marcha sin problemas y la moral de los tirios se viene abajo. Si sus líderes quieren salvar la ciudad, necesitarán otro plan para vencerlo. Descubren un patrón en los movimientos de Alejandro que, después de todo, no es poco común. Tiende a dormir a mediodía y los soldados tienen un momento de poca actividad. Durante uno de esos descansos, 13 buques sirios zarpan en secreto del puerto Sidonio al norte de la isla. Probablemente fue un acto desesperado. Tenían que hacer algo y lo único que no habían intentado todavía era un combate naval. Los barcos tirios transportan a cientos de soldados y multitud de armas. Si su sincronización es correcta, pueden destruir gran parte de la flota de Alejandro y poner fin al asedio. Julio del 332 a.C. Tras 6 meses defendiendo su ciudad contra el poderoso ejército de Alejandro Magno, los tirios lanzan una ofensiva. Emprenden un ataque sorpresa con 13 de sus mejores barcos de guerra con la esperanza de poner fin al sitio de Tiro. Escogen un momento concreto para atacar. Parten al mediodía, cuando la mayor parte de la flota está en tierra cargando provisiones. Saben que Alejandro se encuentra en su puesto de mando, situado en la zona sur. Así que parten con sus mejores barcos y soldados y atacan por sorpresa. Por suerte para Alejandro, no está durmiendo su siesta habitual y ve el ataque. Tiene que actuar rápidamente si quiere evitar que gran parte de su flota sea destruida. Alejandro iza la bandera de combate en su buque insignia y rápidamente envía sus barcos desde el extremo sur de la isla para interceptar a los tirios. Los vigías apostados en las murallas intentan avisar a su flota del avance de Alejandro, pero no tienen éxito. Sorprenden a los barcos tirios y destruyen un buen número de ellos. Tras esta victoria clave, Alejandro gana ventaja sobre la ciudad. Con la flota tiria significativamente reducida, percibe la desesperación.
Una vez que logra la supremacía naval, los tirios no pueden seguir trayendo suministros por mar. Y solo es cuestión de cuánto puede subsistir la ciudad sin el apoyo de sus barcos. Pero los tirios siguen decididos a impedir que Alejandro conquiste su ciudad. Despliegan arqueros en las murallas para repeler a los macedonios. El sitio de Tiro es como una larga partida de ajedrez en la que Alejandro hace un movimiento y los tirios responden. Alejandro hace otro movimiento y los tirios vuelven a contraatacar. Es algo interesante de ver, casi fascinante si no fuera por lo que hay en juego. Finalmente, tras 7 meses de peligrosa construcción y cientos de muertes, el istmo de 500 metros de largo alcanza la isla. Ahora los hombres de Alejandro pueden intentar derribar los muros de Tiro desde cerca. Alejandro tiene unas torres de asedio que se dice medían 45 metros de altura y se consideran las más altas jamás construidas. Fueron empujadas por el muelle hasta las murallas. Era la oportunidad perfecta para utilizar sus potentes arietes contra ellas. Las torres de asedio son plataformas de varios niveles diseñadas para albergar catapultas, arietes y tropas para el ataque. Me gusta pensar en ellas como en rascacielos de asedio. Desde ellos se disparan piedras y flechas con las nuevas catapultas de torsión. El daño no lo causa el vuelo, sino la detención, cuando toda la energía acumulada es transferida al muro de piedra de la fortaleza. El proyectil se detiene y rompe la pared por el lado opuesto. Pero los tirios contraatacan arrojando calderos de arena al rojo sobre los soldados que se aproximan. La arena se mete por la armadura y llega a la piel abrasándola. Por supuesto, se quemaban por dentro. Intentaban quitarse la armadura. Y en cuanto lo lograban, los arqueros tirios apostados en las murallas les disparaban, por supuesto. El ejército macedonio parece haber encontrado un rival a su altura en las fuerzas tirias. La isla-ciudad ha sobrevivido a asedios anteriores y Alejandro empieza a preguntarse si este enorme esfuerzo podría socavar su idea de conquistar el mundo. Se preguntaba continuamente, si me rindo, ¿qué dirá la gente? Es una persona constantemente preocupada por la vergüenza, por el qué dirán y por su reputación. Al final, Alejandro jura no detenerse hasta acabar con la fiera resistencia de la ciudad. Se da cuenta de que no puede concentrar su ataque en una zona, ya que eso da a su enemigo la capacidad de reforzarla y defenderla. Así que decide lanzar una serie de ataques de distracción para dividir a las defensas del enemigo. Para montar ese masivo ataque anfibio, Alejandro debe coordinar a una fuerza de 10.000 soldados. Se trata de un plan de ataque cuidadosamente preparado. Durante un par de días antes, Alejandro permite descansar a sus hombres, ya que quiere que estén listos. Sabe que el riesgo de dejar Tiro sin conquistar es demasiado grande. Tiro era el centro, el principal puerto mediterráneo del Imperio Persa. Si no lo conquista, Alejandro no puede avanzar. Teme que dejar Tiro en pie debilite su posición en los otros puertos cuya lealtad ha conseguido. Además, los diezmados ejércitos del Imperio Persa de Darío empiezan a reconstruirse. Si Alejandro no toma Tiro pronto, podría tener que luchar en 2 frentes. Agosto del 332 a.C. El sitio de Tiro se encuentra en su 7º mes y la ciudad sigue resistiendo al poderoso ejército macedonio y su audaz comandante. El hombre es Alejandro Magno, un decidido líder militar que no se detendrá ante nada para conquistar a sus enemigos. El momento es la batalla por la total sumisión de la isla-ciudad de Tiro. La máquina con la que espera derribar las murallas es la potente catapulta de torsión.
Detectan un punto en el lado de la isla que mira a Egipto, donde creen que pueden causar grave daño, si son capaces de llevar hasta allí su artillería. Alejandro sabe que las murallas son más vulnerables en el puerto sur, por lo que rápidamente idea un plan de ataque. Aplicando toda su inventiva y experiencia de combate, planea la que espera que sea la batalla final, un asalto general a la isla. A primera hora de una mañana de agosto del 332 a.C. comienza el ataque. El asalto se produce en varios frentes y las catapultas resultan indispensables. Se colocan catapultas en el muelle, en torres cercanas a este y en los barcos que lo rodean, y disparan una lluvia de piedras y proyectiles. Las tropas de Alejandro atacan la ciudad durante horas. Finalmente consiguen abrir una brecha en la muralla sur con un ariete montado en un barco. El propio Alejandro, con 2000 de sus mejores hombres, hace el primer uso conocido en la historia de pasarelas de abordaje. Fueron tendidas sobre los escombros, facilitando a las tropas el paso hasta la brecha. Los tirios se retiran a su último bastión en el templo de Agenor. La batalla final se convierte en una lucha por la supervivencia, ya que no hay forma de escapar. No pueden saltar las murallas y nadar, ni pueden abrirse camino a través del muelle hasta tierra firme, por lo que o derrotan a los macedonios o mueren. La intención de los hombres de Alejandro es vengar las muertes de sus compañeros. Los soldados macedonios no se distinguían por su misericordia, por lo que en cuanto desembarcaron en la isla, comenzó una carnicería. Entre 7 y 8.000 combatientes lucharon contra Alejandro, y prácticamente todos fueron muertos o capturados. La población de la ciudad, que debía estar entre 25.000 y 35.000 habitantes, terminó aniquilada o esclavizada. Mientras sus hombres continúan atacando la ciudad, Alejandro cumple su deseo. Acude al templo de Heracles y hace una ofrenda en su honor por la victoria. Debió ser un espectáculo extraño, ya que la ciudad había sido arrasada. Sin embargo, ellos celebran una especie de procesión triunfal y Alejandro ofrece un sacrificio vestido con una túnica ceremonial. Poco después de la conquista, Alejandro instaura un nuevo rey en Tiro. De nuevo, la ciudad se convierte en un importante puerto estratégico y comercial. Pero con el paso de los años, aún se conserva un recordatorio de la gran batalla. El muelle sigue allí. Ha cambiado las corrientes en torno a la ciudad de Tiro. Crearon un elemento que permanece y ha alterado el paisaje. Todo a base de fuerza bruta. Alejandro Magno continúa con la invasión de Egipto y la destrucción del imperio persa. Su viaje dura 10 años y abarca más de 17.000 kilómetros, conquistando territorios tan lejanos como la India. Cuando se encuentra en la mitad de su veintena, ha creado el mayor imperio del mundo y se está quedando sin territorios que conquistar. Lo único que le detiene es el hecho de que sus tropas no quieren ir más allá. Están hartos de la situación. Pero él siempre quiere seguir adelante, quiere ser el rey del universo. Tras un angustioso camino de regreso desde la India, Alejandro empieza a planificar su siguiente campaña desde su nueva capital imperial, Babilonia. Allí sufre una repentina fiebre. Parecía invencible y allí estaba, muriéndose.
Sus hombres, acostumbrados a abrirse camino luchando, rompían a llorar al verlo. Mientras que él no podía hacer otra cosa que yacer en la cama, quizás elevar un dedo y mirar con reconocimiento para acabar muriendo lentamente. Alejandro tiene 32 años. Las estrategias de combate que desarrolló hace más de 2300 años aún se siguen enseñando. Incluso sus armas influencian a las nuevas generaciones de guerreros. La catapulta ha sido la más peligrosa, cara e importante máquina de guerra. Muy pocos jefes militares eran capaces de acometer una campaña victoriosa sin el uso de esta antigua artillería. Pocos hombres han dejado una huella tan duradera en la historia como la de Alejandro Magno. Su legado es inmenso. La influencia helenística está presente en todos los lugares que ocupó. Es una leyenda y no solo en la tradición europea, también en la indoeuropea, en los territorios que conquistó e incluso más allá. Cuando Alejandro usa su catapulta para derribar los muros de Tiro, se da la unión de una mente militar y un arma devastadora. Esta convergencia revoluciona el uso de la artillería y obliga a las ciudades amuralladas a cambiar radicalmente sus sistemas de defensa. El poder del hombre y la máquina para cambiar el panorama de la historia es una fuerza que seguiremos examinando en El hombre, el momento y la máquina. Muchachos, buenos días o buenas noches, dependiendo del caso. Bueno, muchachos, entonces, ahí ya quedó, bueno, los comentarios ustedes ahí tienen las clases, los diseños, para que los tengan en cuenta. Vayan pensándose si no solo esas hacen parte de las clases que hay. Ya mencionamos una que podemos construir nosotros fácilmente. Esa, piénsense, esa estaría clasificada en qué, catapulta de qué. ¿O cuáles mencionaron ahí? Si quedó algo, mejor dicho, eso. ¿Catapulta de qué? Una. La otra es. ¿Cuál otra? Entonces ahí es donde ustedes empiezan a clasificar. Si ustedes van a hacer un diseño de algo, ¿en dónde se clasifica según las mencionadas ahí? ¿Y por qué eso? Vayan mirando el por qué. Eso sería el trabajo, muchachos, los que están en casa. Entonces, hasta ahí dejaríamos y nos veríamos en la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Entonces se pueden retirar y nos veríamos próxima clase. Chao, profe. Chao, profe.